Perforaciones del circuito impreso usando una CNC. Cuando se construyen circuitos impresos de manera industrial, se hace necesario optimizar la calidad de los procesos para lograr grandes cantidades, optimizando el tiempo de trabajo. Cuando creamos y desarrollamos aparatos electrónicos que requieren circuitos impresos, nos vemos obligados a consumir grandes cantidades de tiempo haciendo los orificios por donde se insertarán los componentes de la tarjeta. Cuando lo hacemos de manera casera, se usa generalmente un taladro o motor tool. Esto se hace a mano. Pero cuando requerimos grandes cantidades de un circuito impreso, se hace necesario usar una máquina controlada por computador conocida como CNC, control numérico computarizado. A continuación mostraremos cómo generar los archivos con las coordenadas que controlan la máquina CNC. Cómo convertir un archivo PDF en CNC. Comencemos por descargar el archivo PDF del proyecto que nos interesa. En este caso, iremos a la sección de proyectos de la página construyasuvideorocola.com. Vamos a hacer el circuito impreso del búmetro estéreo con LEDs. Descargamos el archivo PDF. Le damos la opción guardar. Ahora abrimos un programa de diseño llamado CorelDRAW. Vamos al menú Archivo, Importar. Importamos el archivo PDF. Seleccionamos la opción Importar texto en curvas y el número de la página donde se encuentra el dibujo del circuito impreso. Luego, manteniendo el dibujo seleccionado, vamos a la opción Organizar, Desagrupar y borramos todo lo que no queremos imprimir, como títulos y números de página. Ahora seleccionamos las pistas del circuito impreso y le damos la opción Agrupar. De igual manera con la máscara de componentes. Estos dibujos se imprimen en acetato con la técnica de fotomecánica usada en la litografía. Luego de esto borramos la máscara de componentes y anti-solder y dejamos únicamente las pistas. Tenga en cuenta de anotar las dimensiones del dibujo, ya que estas son el tamaño real del circuito. Ahora exportamos el dibujo. El formato ideal es .ai de Adobe Illustrator. Le colocamos un nombre al archivo. Se escoge la versión 8.0 de Adobe Illustrator. Los textos se exportan como curvas y presionamos el botón OK. Ahora abrimos el programa ArtCam. Creamos un nuevo modelo con las dimensiones reales que anotamos, aumentando 1 o 2 milímetros más. Ahora debemos importar el archivo con nuestro diseño. Con clic derecho sobre el dibujo se desagrupan los vectores. Así, los orificios quedan independientes de las pistas. Ahora vamos al menú Trayectorias. Damos clic en el botón de taladro. Colocamos una profundidad de 2 milímetros. Seleccionamos la herramienta
en este caso una broca de 1.5 milímetros. Ahora debemos configurar el material. Colocamos un grosor de 2 milímetros y que el taladro comience desde arriba. En el menú recorrido de la herramienta encontramos una casilla para colocar diámetro de la broca que usaremos para las perforaciones estándar de 0.9 milímetros. Luego se seleccionan todos los orificios que serán de este diámetro. No importa si alguna pista es seleccionada, ya que el programa solo identifica los círculos perfectos. Al dar clic en el botón ahora, los círculos seleccionados se convierten en coordenadas para su posterior perforación. Para los otros orificios de mayor diámetro se hace el mismo procedimiento. Se seleccionan los círculos y se da clic en el botón ahora. Ya están listos todos los orificios que serán perforados en la placa. Damos clic en el botón cerrar para guardar los cambios. Podemos hacer una simulación para estar seguros que todo saldrá bien. Dando clic en el botón play, se genera una animación en 3D que muestra los orificios de 1.5 milímetros sobre la placa. Seleccionamos los orificios de 0.9 milímetros y podemos dar play o ir perforando paso a paso con el botón de adelantar para ver la simulación más despacio. Se puede ver la simulación de todos los orificios. Por último, debemos guardar el archivo de las trayectorias para la CNC. Se agregan las trayectorias de ambos diámetros de broca. Como hay muchos formatos para diferentes máquinas, debemos escoger el formato adecuado para la nuestra y de acuerdo al software que usamos, en este caso para Match 3 versión 2. Le damos un nombre al archivo y guardar. Si abrimos el archivo .cnc, veremos el código numérico con las coordenadas necesarias para que la máquina haga las perforaciones. Perforado de la placa fenólica con la CNC. Abrimos el programa Match 3 versión 2.0 para Windows. Reseteamos el programa. Cargamos nuestro archivo. Podemos ver la ruta que tomará la máquina para hacer las perforaciones. Ahora le colocamos la broca de 0.9 milímetros al taladro de la CNC. Aseguramos fuertemente la placa fenólica a la mesa de trabajo utilizando unos topes y tornillos. Con las flechas del teclado llevamos el taladro hacia la placa hasta que la broca esté muy cerca de una de sus esquinas. Como la placa es más grande que el circuito impreso, la broca debe ubicarse sobre la placa cerca al borde. Colocamos en ceros todas las coordenadas X, Y y Z. Y presionamos el botón Start. La máquina comenzará a hacer las perforaciones automáticamente guiada por el computador.
Ahora procedemos a cambiar la broca por la de 1.5 milímetros para los orificios que van más anchos. Y volvemos a presionar el botón Start. La máquina perforará los orificios. Observemos que los orificios coinciden perfectamente con el dibujo de las pistas que tenemos en acetato. Imprimiendo las pistas sobre la placa. Se pega un pequeño trozo de cinta de doble faz sobre la placa por el lado del cobre y 2 trozos por el lado de la baquelita. Retiramos el papel protector de la cinta y pegamos la placa a la malla para screen o serigrafía por el lado del cobre, teniendo en cuenta que coincidan los orificios con el dibujo que está en la malla. Ahora se pega la placa a la mesa y se despega de la malla. Se retira la cinta que está pegada sobre el cobre y limpiamos el cobre con alcohol isopropílico. Se debe secar muy bien. Se colocan 2 recortes hechos de sobrantes de placa fenólica al lado y lado de la placa para dar un plano más firme al momento de imprimir. Pegamos un trozo de cinta de enmascarar al borde en la parte superior de la placa. Se esparce la tinta UV curable para circuitos impresos a lo largo de la cinta. Con el rasero se esparce la tinta sobre el impreso sin apoyar aún la malla sobre la placa. Luego bajamos la malla y pasamos el rasero con fuerza para que la tinta pase a través de la malla, imprimiendo el circuito sobre el cobre. Esta tinta de fabricación china se seca por el proceso de fotocurado, es decir, seca por la acción de los rayos ultravioleta. Para ello se usa un horno industrial que al estar a 150 grados se hace pasar la placa 2 veces por una banda, obteniendo una fijación total. Así en pocos segundos la tinta estará totalmente seca y lista para soportar la acción corrosiva de los ácidos. Ahora debemos sumergir la placa en cloruro férrico para retirar el cobre sobrante y así obtener las pistas que protegimos con la tinta. Esta máquina consiste en un tanque y una bomba eléctrica que hace circular a gran velocidad el cloruro férrico, lavando permanentemente la placa. Esto es indispensable para lograr el proceso en poco tiempo. En unos pocos minutos ya está lista la placa con las pistas de cobre reveladas. Ahora deja de ser una placa fenólica y se convierte en un circuito impreso. El circuito impreso se lava con abundante agua para retirar el cloruro férrico. Preparamos una solución de agua y soda cáustica que sirve para retirar la tinta UV curable que protegía las pistas del ácido. Sumergimos el circuito impreso en esta solución y esperamos unos segundos que la soda reaccione sobre la tinta. Luego con un cepillo fregamos y retiramos la tinta.
El impreso se lava nuevamente con agua para retirar la soda cáustica. Se debe secar muy bien la placa por ambos lados. Imprimiendo la máscara de componentes. Pegamos 2 trozos de cinta de doble faz por el lado del cobre y un trozo por el lado de la baquelita. Retiramos el papel protector de la cinta y pegamos el impreso a la malla por el lado de la baquelita, teniendo en cuenta que coincidan los orificios con el dibujo de la máscara de componentes. Ahora pegamos la tarjeta a la mesa de trabajo y la despegamos de la malla. Retiramos la cinta. Colocamos 2 retales de placa a los lados de la tarjeta. Bajamos la malla. Y colocamos una cinta de mascarar sobre la malla, abajo y arriba de la tarjeta. Se aplica abundante tinta blanca UV a lo largo de la cinta superior. Se esparce con el rasero sobre el dibujo sin que la malla toque la tarjeta. Ahora aplicamos el rasero con fuerza sobre la tarjeta para que la tinta atraviese la malla y se imprima el dibujo. La pintura de la máscara de componentes también se seca en horno de rayos UV. Imprimiendo la máscara antisoldante. Como en los procesos anteriores, se pega con cinta la tarjeta con la malla, en este caso con las pistas hacia arriba. Deben coincidir los orificios y las pistas con el dibujo de la máscara antisoldante. Luego se pega la tarjeta a la mesa y se despega de la malla. Se retira la cinta pegante. Se colocan los retales de la placa. Se baja la malla. Y se aplica abundante pintura antisoldante sobre la cinta superior. Se esparce la pintura sobre el dibujo teniendo la malla levantada. Bajamos la malla y trazamos con el rasero 2 veces para lograr una capa gruesa y resistente. Esta pintura protege las pistas del óxido y da muy buena presentación. La pintura antisoldante también se debe secar al horno de rayos UV. Corte y refile del circuito impreso. Para cortar la baquelita sin que se rompa, es necesario calentarla a unos 40 grados. Puede usar una pistola de calor o, como en este caso, una hornilla eléctrica. Los cortes se hacen con cizalla. Para terminar, aplicamos colofonía disuelta en thinner sobre las pistas. Esto para proteger del óxido los puntos de cobre descubiertos en tanto llega el momento de armar el circuito.
Esperamos que este video les ayude a ampliar sus conocimientos en el extenso mundo de la electrónica. Vea nuestros videos recomendados. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ingrese al icono de herramientas y active la casilla Enviarme actualizaciones. Acompáñenos en Facebook y síganos en Twitter. Visite nuestro sitio web construyasuvideorocola.com.